Queridos amigos, nos alegra mucho saludarles. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro amado Dios. Estamos estudiando esta serie acerca de la ley de Dios. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Es perpetua, es eterna. Vamos a ver ese aspecto importante, sobresaliente de los 10 mandamientos. Porque muchos creen que los 10 mandamientos deben de ser observados. Sin embargo, no hay una conciencia clara acerca de la perpetuidad, de la eternidad de la santa ley de Dios. El estudio en esta ocasión tiene como propósito examinar a través de la santa palabra de Dios, a través de la Biblia, cuán eterna es la ley, los 10 mandamientos, y cómo la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Por lo tanto, la ley moral conocida como los 10 mandamientos, y que se resume en el amor supremo a Dios y su amor imparcial y abnegado al prójimo, es la expresión de la voluntad de Dios y el reflejo de su carácter. La ley de nuestro amado Dios tiene que ser, por lo tanto, tan permanente, tan eterna como es nuestro Dios, el autor de esta ley. La naturaleza de esa ley se conoce más y mejor a la luz de la relación de nuestro amado Señor Jesucristo con ella. Queridos amigos, la relación de Jesús con los 10 mandamientos o la ley de Dios se puso de manifiesto por lo menos en 3 aspectos en su vida: en sus palabras, en su conducta y en su ministerio como redentor de los seres humanos. Dios, nuestro Padre eterno, es el dador de la ley. Y esta es el reflejo de su carácter. Por lo tanto, como nuestro Dios es eterno, su ley también es eterna. Queridos amigos, la Biblia nos dice que hay un solo dador de la ley de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo divino, no ha sido dada por ningún grupo cristiano, ni por ningún grupo religioso, ni por alguna nación o por alguna corte terrenal. La palabra de nuestro amado Dios nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 12 lo siguiente: uno solo es el dador de la ley y el juez, que puede salvar y perder. Por lo tanto, solamente uno es el que nos ha dado los 10 mandamientos. Y este es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios eterno. Entonces, queridos amigos, si Dios no cambia, tampoco puede cambiar la ley, los 10 mandamientos. Esta es eterna. Malaquías capítulo 3, versículo 6 nos habla de la eternidad de nuestro amado Dios. Dice la palabra del Señor: yo, el eterno, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La palabra de Dios es clara, hablándonos que nuestro Dios no cambia. Dios es eterno. Si Dios cambiara, si Dios fuera diferente en algún momento, entonces dejaría de ser Dios eterno. Sin embargo, la palabra de Dios resalta claramente en diferentes partes de este maravilloso libro que Dios es eterno. La eternidad de nuestro amado Dios. En Salmos 111, versículo 7 y el versículo 8 dice: las obras de sus manos son fieles y justas, confiables son todos sus mandamientos, permanecen firmes eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Queridos amigos, esta es una faceta sumamente importantísima de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son eternos. Los 10 mandamientos han sido hechos firmes y eternamente y para siempre, dice el salmista. La palabra de Dios es clara en ese sentido. Esta regla es inmutable, porque está en armonía con la naturaleza inmutable de Dios. El gobierno de Dios entre los hombres es una expresión de su santidad. Debe ser eternamente lo que siempre ha sido.
Queridos amigos, la palabra de nuestro amado Dios nos presenta que nuestro Señor Jesucristo fue obediente a toda la santa ley de Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra fue nuestro mayor y más perfecto ejemplo. Y nosotros no vamos a seguir el ejemplo de un cristiano, sino el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Aunque como cristianos debemos de dar un buen ejemplo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que Jesús fue obediente a los mandamientos de Dios. La Biblia señala que Jesús no cambió la divina ley de Dios. Jesús le dio el realce, le dio el lugar que Dios mismo, nuestro Padre, le daría a estos 10 mandamientos. San Mateo capítulo 5 versículo 17 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Creo que estas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo son muy claras. Algunos han pensado que cuando Jesús dice he venido a cumplir, creen algunos que es que Él vino a terminar con la ley de nuestro amado Dios, con la ley de los 10 mandamientos. Sin embargo, cuando Jesús dice vine a cumplir, he venido a cumplir la ley de Dios, no he venido a invalidar, sino a cumplir, es someter su vida, sus palabras, su conducta, su ministerio redentor a esta ley maravillosa de los 10 mandamientos, la ley de nuestro amado Dios. Ahora, es importante que entendamos, hermanos, que la palabra ley se usa con varios sentidos en la Biblia. Bien, podemos comenzar nuestro estudio con un breve análisis de lo que significa la palabra ley en la Biblia. Es la palabra Torah. Y esta palabra Torah se usa en el Antiguo Testamento para referirse a las leyes que han sido reveladas por medio de Moisés. Pero estas eran de un carácter triple. Debía de entenderse el Torah en 3 aspectos importantes de la ley de nuestro amado Dios, y las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver el asunto de las leyes civiles. La ley civil era estrictamente aplicable solamente al pueblo de Israel, al pueblo judío, y se adaptaba a sus circunstancias particulares en el desierto y en Canaán, cuando ellos tomaron Canaán como su propiedad. Pero estas leyes civiles han servido como un modelo para la legislación de todos los países civilizados. Pero estas leyes civiles Dios las dio solamente para el pueblo de Israel. No era de obligación universal. En segundo lugar, la ley ceremonial. La ley ceremonial era también solamente para el pueblo de Israel y los convertidos al judaísmo procedentes del paganismo. Y era preparatoria, pero también era temporaria. Esta ley ceremonial solamente era una obligación para el pueblo de Israel. No era una ley universal. Y tenemos algunos textos que nos explican lo temporario que era esta ley ceremonial. Veamos algunos textos. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 16 y el versículo 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo eso es sombra de lo porvenir, pero la realidad es Cristo. Aquí encontramos que el apóstol Pablo dice que las leyes ceremoniales eran apenas una sombra, pero que iba a venir una realidad, que iba a venir la realidad que era nuestro amado Señor Jesucristo. Luego, Hebreos capítulo 7, versículo 18 y el versículo 19, la palabra de Dios dice así: la ordenación anterior queda abrogada por su ineficacia e inutilidad, porque la ley nada perfeccionó. Por otro lado, fue introducida una esperanza mejor que nos acerca a Dios. Es el mismo sentido que el apóstol está presentando aquí. La ley llegó a su final. Sin embargo, era muy ilustrativa para que nosotros conociéramos mejor el plan de la salvación. Sin embargo, dice la palabra de Dios que fue introducida
una esperanza mejor que nos acerca a nuestro Dios. Obviamente hablando acerca del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Luego Hebreos capítulo 10, versículo 1, hablándonos acerca de esta ley ceremonial, dice: porque la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas. Por eso nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar la perfección a los que se allegan. Por lo tanto, al no lograr el objetivo perfecto en el plan de la salvación, esta ley debía de llegar a su final. Porque la realidad, como dice la palabra del Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Así que la ley ceremonial llegó a su final. Fue clavada en la cruz. No continuó, no permaneció, no era de obligación universal para todos los seres humanos. Sin embargo, la tercera ley, la ley moral o los 10 mandamientos, fue dada a Israel como un depósito para toda la humanidad. Esta ley, los 10 mandamientos, que contienen las normas primordiales de los deberes morales y religiosos y encierra los principios eternos del bien y del mal, esta ley moral nunca ha sido eliminada, sino que es tan inmutable y eterna como su autor, pues se basa en nuestras relaciones esenciales para con nuestro amado Dios y con nuestros semejantes. Y estos 10 mandamientos, la ley moral, es de obligación perpetua y universal. Queridos amigos, esto es lo que muchas veces la gente no entiende. Las leyes civiles, las leyes ceremoniales y la ley moral o los 10 mandamientos. Hablando acerca de la ley moral o los 10 mandamientos, Jesús dijo lo siguiente. San Mateo capítulo 5 versículo 17 al 20. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Queridos amigos, de aquí que el 7º artículo de la Iglesia Anglicana declara lo siguiente: aunque la ley procedente de Dios, dada por Moisés, tocante a ceremonias y ritos, no es obligatoria para los cristianos, ni necesita ninguna nación recibir los preceptos civiles de Israel. Sin embargo, ningún cristiano, quien quiera que fuere, está libre de la obediencia de los mandamientos llamados morales. Estos mandamientos morales, queridos amigos, los 10 mandamientos, son eternos. Son eternos como nuestro Dios. Y es impresionante saber, mis amados, que nuestro amado Dios fue el que se encargó de escribir estos 10 mandamientos. Las leyes civiles y las leyes ceremoniales fueron escritas por Moisés por revelación de parte de nuestro Dios. Sin embargo, los 10 mandamientos, la ley de Dios, esta ley moral fue escrita directamente por nuestro amado Dios. Ahí podemos ver el valor y la importancia que le da la palabra de nuestro amado Dios a estos 10 preceptos divinos. Así que, mis amados, limitando ahora nuestra atención a la ley moral, permítanme ahora considerar su naturaleza esencial y su promulgación original. En primer lugar, la ley de Dios puede ser considerada como la expresión del criterio y la voluntad divina. Y aunque de alcance universal, es de aplicación individual porque se dirige a nosotros en forma singular. Los 10 mandamientos es de obligación para todo el mundo, para todos los seres humanos.
Sin embargo, va dirigido en forma individual. Cada individuo, cada persona, tenemos una responsabilidad de obediencia a los mandamientos de nuestro amado Dios. Y punto número 2. La ley de Dios es notablemente breve, pero singularmente completa en lo que se refiere a todas nuestras relaciones con Dios y con el hombre, y abarca igualmente nuestros deberes religiosos y sociales. Palabras tan cortas como no matarás. ¡Qué profundidad! 2 palabras, no matarás. Sin embargo, la profundidad, cuánto diferente sería el mundo si el ser humano hubiese tomado estas 2 palabritas. No matarás. La seguridad en este mundo. El ser humano no acabaría con la vida de su hermano, de su prójimo, de su semejante. Se respetaría la vida de los seres humanos. Queridos amigos, la ley de Dios se refiere no solo a nuestras palabras y acciones manifiestas, sino a nuestros pensamientos y motivos ocultos. Por ejemplo, el primero, el segundo y el 10º mandamiento reglamentan nuestros deseos. El mandamiento número 1 dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. El mandamiento número 2 dice: no te harás imágenes. El mandamiento número 10 dice: no codiciarás. Qué palabras más cortas, pero qué profundidad de significado. Estos 3 mandamientos que hemos leído, ellos reglamentan nuestros deseos. Pero el tercero y el 9º reglamentan nuestras palabras. Dice el mandamiento número 3: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Y el mandamiento número 9 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Estos 2 mandamientos reglamentan nuestras palabras hacia nuestro amado Dios y hacia nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo. Entonces, los restantes mandamientos reglamentan nuestras acciones, lo que hacemos. Por ejemplo, el mandamiento número 4 dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. El mandamiento número 5 dice: honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento número 6 dice: no matarás. El mandamiento número 7 dice: no cometerás adulterio. El mandamiento número 8 dice: no hurtarás. Así que estos mandamientos reglamentan nuestras acciones diarias y nos ayudan a un mejor comportamiento delante de nuestro amado Dios. Queridos amigos, los mandamientos implican una prohibición de la conducta opuesta, y la negación abarca por contraste los deberes positivos, como notamos en el resumen de ambas tablas de la Santa Ley de nuestro amado Dios. Constantemente vamos a escuchar la palabra no, no, no. Es una expresión negativa, pero con el propósito de lograr una respuesta positiva. Por ejemplo, Levíticos capítulo 19, versículo 18 dice: no te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Entonces, no es un sí o un comportamiento positivo de acuerdo a la palabra de nuestro amado Dios. Queridos amigos, estas leyes son las que podemos llamar leyes universales. Estos 10 mandamientos son solamente la codificación de lo que la naturaleza moral del hombre acepta como bueno, como correcto. Y son buenos y verdaderos y permanentes en todos los siglos y para todas las razas, para todas las nacionalidades, no importa dónde viva. Los 10 mandamientos deben de ser observados y guardados por todos los seres humanos. Queridos, estos 10 principios nos unen con nuestro Dios. Y estos 10 principios nos unen con nuestro prójimo. Y nos presentan la oportunidad de vivir en armonía en una sociedad pecaminosa. La Biblia nos explica qué significa el término cumplir. Siendo que vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo: no he venido a invalidar, sino a cumplir. Y la palabra cumplir tiene un significado importante en la palabra de Dios.
cuando se usa en referencia a la ley de nuestro amado Dios. Siendo que dice que Jesús cumplió la ley de nuestro amado Dios, vamos a notar entonces los siguientes textos para que podamos entender plenamente esta expresión. Gálatas capítulo 6, versículo 2, la palabra de Dios dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cumplid así la ley de Cristo tiene que ver con obediencia. La palabra cumplir es obedecer. San Mateo capítulo 3, versículo 15, cuando Jesús fue para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan no quería. Y Jesús dijo lo siguiente: deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Cumplir toda justicia, obedecer. Santiago capítulo 2, versículo 8 y el versículo 9, la palabra de Dios dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Queridos amigos, la palabra cumplir es igual a practicar. Es igual a guardar. Es igual a actuar de acuerdo con. Por eso la palabra del Señor nos dice en Santiago: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es actuar de acuerdo con la ley de nuestro amado Dios. Queridos amigos, la Biblia nos explica cómo fue el trato de nuestro Señor Jesucristo con los mandamientos de su Padre. San Juan capítulo 15 versículo 10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. San Juan nos dice cómo es cuando uno profesa permanecer en Cristo, porque esa es una expresión muy común de los cristianos, de las personas. Decimos: yo permanezco en Cristo. Ahora, ¿qué es permanecer en Cristo? La palabra de Dios dice en primera de San Juan capítulo 2 versículo 6: el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. Permanecer en Cristo es andar como Jesús anduvo, es vivir la vida como Jesús la vivió. Ahora, queridos amigos, vamos a ver cuál es la relación que existe entre el pecado y la ley. La palabra de Dios nos habla acerca del pecado, pero también nos habla acerca de la ley de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos define lo que es pecado. Es en primera de San Juan, capítulo 3, versículo 4, donde se encuentra la definición más completa de lo que es pecado. Dice la palabra de Dios: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Pecado es transgredir la ley de Dios. Esta es la definición más completa que encontramos en la palabra de Dios con relación al pecado. Pecado es transgresión de la ley de nuestro amado Dios. Si hemos notado cuidadosamente este texto, dice que el pecado es en presente. No, el pecado era en pasado. La palabra de Dios, de nuestro Dios, dice: el pecado es la infracción de la ley. Con lo que indica que la ley está en vigencia en nuestra era evangélica, en nuestros tiempos modernos, nuestros tiempos actuales, tal como lo estuvo en el pasado. Ahora, también en este texto dice: todo aquel. Cuando dice todo aquel, esta es una expresión amplia. Muestra lo universal de sus obligaciones y demandas. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Queridos, todo el que comete pecado viola la ley de nuestro amado Dios, lo que prueba que el pecador es culpable delante de nuestro amado Dios y que todos los seres humanos somos culpables delante de nuestro amado Dios. Así que la ley
nos condena por ser pecadores. La ley nos condena y nos va a llevar a la muerte por ser pecadores. Sin embargo, mis amados, existe también una relación entre la fe, el amor y la ley de nuestro amado Dios. La Biblia dice que la fe no invalida la ley de nuestro amado Dios. Romanos capítulo 3, versículo 31 dice: luego, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Nosotros podemos tener mucha fe, mucha confianza en nuestro amado Dios. Podemos confiar en su gracia salvadora. Sin embargo, eso no quita la importancia y la función de la ley de nuestro amado Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. No la anulamos, no la descartamos. Al contrario, confirmamos la ley. Queridos, la Biblia tiene prueba suficiente de la perpetuidad de la santa ley de Dios, o los 10 mandamientos. San Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino tenga vida eterna. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 dice: porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, Jesús, queridos amigos, nos libra del pecado si hacemos de Jesús nuestro Salvador personal. Ahora, eso no significa que la ley de Dios tiene que ser descartada. Al contrario, la ley de Dios llega a ser una delicia para nosotros, y hasta entonces nosotros tenemos la capacidad de obedecer los mandamientos de nuestro amado Dios por la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Santo Espíritu en nuestra vida. Queridos, si la ley de Dios hubiese podido abolirse y de esta manera eliminarse el pecado, nuestro Señor Jesucristo no hubiese necesitado venir a morir por nuestros pecados. El don de Cristo, por lo tanto, más que cualquier otra cosa, prueba la inmutabilidad de la santa ley de Dios. Cristo debía venir y morir y satisfacer las demandas de la ley, o la humanidad debía de perecer eternamente. El hecho de que la ley ha de ser la norma en el juicio es otra prueba de su naturaleza eterna. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y el versículo 14, la palabra de Dios dice: el fin de todo el discurso oído es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del ser humano. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Queridos amigos, el fin de todo el discurso oído es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es todo el deber del ser humano. Santiago capítulo 2 versículo 8 al 12 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley de Dios. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Queridos, la ley de nuestro amado Dios, los 10 mandamientos, van a ser la norma en el juicio para nosotros los seres humanos. Es importante que entendamos eso. Por lo tanto, no debemos de transgredirlos, sino obedecerlos, para que la ley esté a favor nuestra y no en contra nuestra. La Biblia nos dice, queridos amigos, a quienes se les promete que serán bendecidos en todo lo que hacen. Santiago capítulo 1 versículo 25 dice: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, este será feliz en lo que hace.
Qué hermosa promesa encontramos aquí. La felicidad que todos anhelamos. El ser humano hoy está temeroso, miedoso, triste, no tiene paz. Sin embargo, queridos amigos, cuando la ley de Dios es una delicia para nosotros, encontramos el secreto de nuestra felicidad. Este será feliz en lo que hace, dice Santiago. Queridos, los 10 mandamientos nos enseñan que nuestro amor al prójimo es la prueba que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Cómo podemos nosotros saber que hemos pasado de muerte a vida? Que ya no estamos sentenciados a la muerte, sino declarados como hijos de Dios, con la promesa de la vida eterna. Primera de San Juan capítulo 3 versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Por eso encontramos que los 6 mandamientos finales de la ley de Dios nos lleva a que amemos a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. La Biblia nos explica cómo podemos saber cuando amamos a nuestros hermanos. Primera de San Juan capítulo 5 versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque en esto consiste, dice el versículo 3 del capítulo 5 de Primera de San Juan, porque en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Queridos amigos, en el gobierno moral del universo Dios actúa en armonía con una norma. Esa norma ha sido inmutable. Estamos hablando de los 10 mandamientos. La ley de nuestro amado Dios. Queridos amigos, no podemos concebir una época cuando el gobierno moral del universo se cambiara. Porque no podemos concebir que Dios llegue a ser diferente moralmente de lo que Él es ahora y siempre ha sido. La ley de Dios está vinculada con todas las proyecciones de la vida de Dios hacia el ser humano. Esto significa que está unida a su eterno amor compasivo. La ley de Dios está llena del gran amor de nuestro amado Dios, nuestro Padre eterno. Queridos amigos, la Biblia describe a los que estén preparados para cuando nuestro Señor Jesucristo retorne a esta tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nuestro Dios espera que cada uno de nosotros como seres humanos podamos reconocer que su santa ley está vigente en este tiempo y que podamos acomodar nuestra vida conforme a ella. Ahora, querido amigo, querido hermano, ¿cuál será tu decisión al encontrar a través de la palabra de Dios que Dios espera de ti? Obediencia de estos mandatos divinos. No para ser salvo, porque la salvación se encuentra solamente en nuestro Señor Jesucristo, sino para que la ley nos diga y nos muestre el pecado, para apartarnos del mal y buscar a nuestro Señor Jesucristo. Una obediencia a estos principios divinos es de vital importancia en nuestra vida espiritual. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias, porque a través de su santa palabra podemos encontrar lo eterno, lo perpetuo, que es su santa ley, los 10 mandamientos. Gracias, Padre querido, porque Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús cumplió la ley, los 10 mandamientos, en sus palabras, en su conducta y en su ministerio redentor. Demostró el valor y la eternidad de estos preceptos divinos. Ayúdenos, Padre, para que también nosotros podamos poner nuestra vida, acomodar nuestra vida a las exigencias de estos mandatos, de estos principios divinos que son los 10 mandamientos. Gracias por su palabra. Lo agradecemos en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén.